Buenos días a todos. Gracias por unirse a nosotros en este webinar sobre la contribución de la Iglesia en las elecciones presidenciales de Nicaragua. Yo soy Irela Guevara, directora de programas de OA. Este webinar va a ser en español, en inglés, así que si necesitan traducción, pueden utilizar el botón que está abajo que dice Interpretation y elegir español o inglés. El idioma de su preferencia, pueden elegir ahí. Y para poder hacer comentarios o preguntas, pueden usar el chat que está abajo en el panel de control. Comenzamos presentándoles a nuestro presidente y director ejecutivo, el doctor Theo Babún. Muchas gracias. Buenos días y gracias, Irela, por unirse a nosotros en esta conversación tan importante. En Nicaragua se puede participar del proceso electoral en las elecciones próximas. ¿Hay alguna forma de evitar escuchar al traductor mientras yo estoy hablando? ¿Alguien me puede guiar para eso? Pueden en la parte de abajo de la interpretación poner en mute el audio original. ¿Me pueden escuchar? Sí. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden? Sí, perfecto, muy bien. Entonces, como parte clave de la sociedad civil, la Iglesia en Nicaragua comenzó a actuar como mediador en el proceso social que empezó en Nicaragua en el 2018 y ha abogado por los derechos humanos en respuesta a la represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Como para poder poner el panorama en su lugar, la Iglesia, cuando estaba teniendo esta crisis, invitó a la Iglesia para que fuera de mediador con el diálogo nacional, pero fue suspendido debido a la falta de condiciones democráticas. A los fines del diálogo nacional, la Iglesia creó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, presidida por Monseñor Carlos Avilés, con quien tenemos el honor de estar hoy con él. A principios de este año, el gobierno de Nicaragua continuó la campaña contra la Iglesia Católica. Las fuerzas pro Ortega buscan infundir miedo en el clero y los devotos católicos, manteniendo una presencia amenazante cerca de las iglesias. La Iglesia Católica está en la punta de la lanza en la lucha por la restauración de la democracia en Nicaragua. Nicaragua es un país predominantemente religioso, donde muchos buscan en la iglesia y en los líderes religiosos liderazgo y guía. Entonces, la cuestión obvia es qué papel desempeña la iglesia y otros líderes religiosos en 2021 cuando los líderes de la sociedad exigen elecciones libres y justas. Para abordar esta y otras preguntas, vamos a tener una lista de excelentes panelistas, pero antes de ello quiero decir que los puntos de vista
vista y opiniones expresadas en este seminario son de los panelistas y no reflejan necesariamente la posición política o oficial de la Iglesia en Nicaragua. Cualquier contenido proporcionado por nuestros panelistas es de su opinión y puntos de vista personales. Después de decir todo eso, con todo placer les presento a Alex. Perdón, quiero presentarles a Josh Hodges. Es su subadministrador senior para USAID y actúa como subadministrador senior de la Oficina de Latinoamérica y el Caribe. Antes de su posición aquí, fue director de políticas en la Administración Seguridad Nuclear Nacional del Departamento de Energía y del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. También participó en muchos temas de seguridad nacional y se enfocó en las prioridades del hemisferio occidental y esfuerzos de detener las actuaciones malignas en la región. También actuó como en el área rural, de comunidades rurales para mejorar la infraestructura y establecer programas para erradicar la pobreza en México. Es realmente un placer para nosotros tenerlo aquí esta mañana. Habla muy bien en español, así que Josh, muchísimas gracias y bienvenido a la conferencia. Buenos días y gracias. No pude encender apagar la interpretación, la estoy escuchando al mismo tiempo, pero espero no tener tantos problemas. Si me permites, si haces clic en abajo donde dice Mute Original Audio, se va a solucionar el problema. Gracias, pero creo que me puedo manejar. Estamos haciendo como si estuviera en vida en vivo. Para todos los que están participando, quiero agradecerles por la oportunidad de estar aquí. Y todos que han luchado en la persecución religiosa, es un placer estar aquí con ustedes. Quiero felicitar a Teo, a USAID, trabajando con la gente para defender la libertad en el país. También quiero agradecer a la administración Barça que lucha y que está comprometido en esta lucha, cuando estaba en Latinoamérica, este era uno de los temas que hemos discutido y continuamos discutiendo regularmente. Esta mañana también se testificó en el Congreso para defender esta situación si no hubiera estado aquí presente. Todos sabemos que el gobierno de Ortega reprime y condena a aquellos que no estén de acuerdo en el área religiosa. O incluyendo otros líderes que defienden la democracia y la libertad religiosa.
El presidente Trump defiende los derechos religiosos y está de acuerdo en las acciones que han tomado estos líderes religiosos. Son, son actos o reuniones así, son este tipo de acciones que muestran lo que está sucediendo y que muestran las comunidades que están luchando por la libertad en Nicaragua. Se acusó, el gobierno de Estados Unidos acusó a Estados Unidos acusó a Nicaragua por atacar a las instituciones religiosas. Y este ataque a los manifestantes pacíficos es lo que el gobierno de Trump está repudiando, y especialmente las tácticas de repudio y de ataque a los grupos religiosos. Estamos también considerando el presidente Trump está de acuerdo con este tipo y es un firme defensor de la libertad religiosa, y a través de nuestras instituciones trabajamos arduamente para que esto sea una realidad. Estamos muy contentos con el rol que ejerce la Iglesia en la defensa de los derechos religiosos y la defensa del pueblo también. Nosotros creemos en la libertad de religión. Como misionario, ex misionario, entiendo el impacto que la fe tiene en la sociedad. Y la fe mueve montañas, y eso explica por qué Ortega está intimidado por la iglesia, se siente intimidado. Estoy muy interesado en la discusión de hoy y ver cuál es el rol que ejerce la iglesia y en las acciones que se van a tomar. Debido a la naturaleza de la información, nosotros nos divulgamos los programas que estamos ejecutando, pero estamos trabajando arduamente para la defensa de la libertad religiosa y el ataque contra el ataque de Ortega a los grupos religiosos. Espero irme de esta conferencia hoy habiendo aprendido nuevas cosas y habiendo escuchado cómo podemos también participar en la solución. También fel- quiero felicitar al señor Theo Babun por la defensa de los derechos humanos y de la libertad, y estoy muy ansioso de escuchar sus palabras.
El gobierno del presidente Trump está dedicado a la libertad religiosa y vamos a continuar brindando el apoyo para que esto sea una realidad en todos estos países. Y gracias. Muchísimas gracias, Joss. Yo quiero decir que hayan entendido sus palabras en inglés o en español o en ambos idiomas al mismo tiempo. Puede poner en mute es- espero que aprecien, que agradezcan las palabras alentadoras que acabamos de escuchar. No sabemos cómo resolver el problema que estamos teniendo. Si lo ponen en unmute, yo también puedo escuchar, porque ahora se me corta el audio original cuando yo hablo. O sea, tiene que poner mute original audio. Ahora lo escucho en español. Ujú. Y yo le estoy escuchando perfectamente bien ahora. Ahora sí. Esto es lo que está sucediendo. Cuando nosotros hablamos, solamente nos escuchamos a nosotros y es un poco confuso y no escuchamos nada más. Entonces, esto funciona mejor. Perdón por la confusión en el esfuerzo de darles interpretación simultánea. Estamos teniendo estas pequeñas dificultades. Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a ir, y es un verdadero privilegio presentarles al doctor Calvin Smith. Si no han escuchado al doctor Calvin Smith, probablemente se perdieron la lectura de un libro excelente sobre Nicaragua. Tiene un título en Birmingham del Reino Unido, Protestantismo y Política en América Central. Es el autor de Revolution, Revival and Religious Conflict en Sandinista, Nicaragua. Ha publicado ampliamente sobre el evangelismo y la política en América Latina y es el editor de la revista evangélica de Teología y Política. El doctor Smith es director y tutor de teología en King's Evangelical Divinity School en el Reino Unido. Nos proporcionará algún contexto sobre Nicaragua antes del gobierno de Ortega cuando tomó el poder en 2007. Agradecemos su participación. Es casi la hora de dormir para él, pero se une con nosotros desde Londres, doctor Smith. Nos encantaría escuchar de ustedes. Gracias. Gracias por la oportunidad de compartir y ¿me están escuchando perfectamente? Entonces, mi tarea hoy es muy simple. Quiero darles un antecedente breve de la situación actual en Nicaragua y varios temas que se van a presentar antes de las elecciones. Antes de 1979, espacios tenían un dictador, Somoza. Había varios en la familia que también fueron dictadores muy corruptos, brutales, y estos y trabajaba con la Guardia Nacional. Cuando la gente se hartó, hubo una revolución, mm, y fue muy popular, marxistas, liberalistas, conservadores, eh, sindicatos, pero
fue liderada por el Frente Sandinista, a- que fue mencionado o se le dio nombre a través de un rebelde que se llamó Sandino. Eran había tres, unos terceristas, marxistas, leninistas, y esta facción estaba muy asociado con el actual presidente Daniel Ortega y su armado y Víctor Tirado. Fidel Castro unió estas facciones, los tres comandantes de las tres facciones, para formar el liderazgo de sandinistas, conocido como los nueve comandantes. La- las dos fueron marxistas, leninistas, tal vez la tercera no fueron, no se ponen de acuerdo, pero sí eran socialistas, por cierto. Revolucionarios en América en Latina, el catolicismo era un problema, también una fuerza que detenía a los pobres de ser revolucionarios, pero Nicaragua no era tan religioso comparado como la Cuba secular. No, era religioso, no religioso. Entonces, el tema principal de los observadores fue la libertad religiosa. Los sandinistas no podían verse antirreligiosos, entonces eh, abrazaron la teología de la liberación y varios de estos sacerdotes prestaron servicios en el gobierno revolucionario. El frente era el que garantizaba la libertad religiosa, pero tenían que apoyarse expresamente en la revolución. Hubo tensiones. eh, Miguel Obando, el arzobispo, tuvo muchos problemas y tuvo problemas toda la década del 80 hasta que los sandistas fueron echados en 1990. Obando lideraba esas reuniones y el frente trataba de dar la impresión de que estos líderes conservadores católicos representaban la mayoría, pero mayoría de la minoría seguía estos. Es cierto que muchos eran sandinistas, pero la mayoría de los católicos nicaragüenses estaban en contra de los sandinistas, de sus métodos. Vamos al proceso, porque eso es mi investigación principal se basa. Managua tuvo un terremoto devastador y Gustavo Parajón fundó CEPA, y no les voy a dar todo el número completo para no aburrirlos, pero sí se los puedo dar si alguien quiere información adicional. Después de la revolución, algunos protestantes apoyaron el soporte a los sandinistas, y Cepa y él participando en los programas sociales sandinistas y rechazaron el bloqueo de Estados Unidos, modelando la revolución en Cuba, que muchos nicaragüenses evangélicos siguieron. El gobierno sandinista buscó crear una narrativa para solucionar la organización, demostrar soporte protestante del frente, pero no fue así. Algunos ejecutivos sí lo eran, pero no todos son miembros o miembros de los miembros. Entonces, las asambleas de Dios no no brindaron apoyo al frente más tarde, pero hubo algunos que estaban en pro sandinistas, no alineados a Estados Unidos, pentecostales nacionalistas que se separaron del clásico en Nicaragua, representando
20 a 25%, pero eran una minoría, igual que con los católicos, la, la realidad era una inversión de la realidad sandinista. 2/3 en total estaban en contra de ellos. Entonces, los protestantes estaban oprimidos por el gobierno sandinista y algunos fueron perseguidos. Y entonces la población mezquita en la costa oeste que estaba liderado y había muchas atrocidades ahí, los mentos pentecostales. Estos fueron la fuerza principal de los protestantes y para fines de la década de los 1990, el 35% de los protestantes eran pentecostales acosados por las turbas divinas. Hubo una extensión del estado de emergencia en 1992, donde se tomaron algunas iglesias. En 1995 sucedió otros. Los líderes protestantes fueron arrestados con el chipote, la presión, chipotle, atrás del Hotel Continental, el viejo centro de Managua. No los defendían, tenían torturas psicológicas, no les daban alimentación, pero fueron los pentecostales en el punto norte del país donde tenían más fuertes, hubo golpizas, violaciones, asesinatos, algunas tumbas masivas se descubrieron con 40 hombres pentecostales de Nueva Segovia, Murra. ¿Por qué los sandinistas estaban a través de pentecostales? Porque no tenían política, eran neutrales, no participaban en la política, entonces eran contrarrevolucionarios. Eh, los pentecostales soportaron a Israel y por supuesto los sandinistas estaban preocupados por la presencia de PLO en Managua. Muchos pentecostales tenían conexiones con Estados Unidos que se veía como problema porque Estados Unidos se veía como antisandinista. Entonces, había algunos de los derechos sandinistas, anticomunistas en Estados Unidos y eso llamó la atención a los pastores nicaragüenses de las organizaciones de seguridad. Y también los pentecostales eran un desafío a los sandinistas en los barrios, porque eran rivales ideológicos. Y finalmente en el norte, donde los pentecostales eran los más fuertes, eh, se veían como aliados de los países y como resultado del tratamiento, muchos pentecostales se unieron a los contras. Como conclusión, tengo algunas observaciones. Las religiones han ejercido un rol principal, incluido cuando sacaron a Ortega del poder por primera vez. Y la religión ha sido un problema para los sandinistas y por eso está tan interesado Ortega. Es significante en donde los dos regiones principales donde tienen las mayores, la mayor oposición en el país, la situación religiosa es la que ha liderado. Ambos respetan las tradiciones religiosas, que lo consideran, el gobierno lo considera
amenazas. Hace mucho tiempo que no he estado en Nicaragua, pero el país ha visto violencia más recientemente en el 2019. Los cristianos nicaragüenses deberían familiarizarse con los métodos anteriores y estrategias del líder actual y algunos que le rodean. La fe todavía es un jugador muy importante en el país y puede tener un impacto muy importante en el proceso. El crecimiento fenomenal para 1990, de la elección del 90, los evangélicos representaban más o menos en 330, 380,000 seguidores. Algunos dicen que hasta 450,000. En 1990, la Alianza 1, liderada por Violeta Chamorro, le ganó a Ortega con unos votos y vemos que muchos pentecostales votaron fuertemente con esos. Hay muchos más católicos que protestantes en Nicaragua. Si la iglesia de Nicaragua se une, podrían ejercer un impacto considerable en las elecciones del 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue una presentación excelente y un llamado de atención para todos nosotros. Si no han leído el libro del Dr. Cavell sobre Nicaragua, se los recomiendo porque tiene una historia espectacular, le da mucha información si quieren saber sobre todo el proceso, cómo llegamos hasta acá. Ahora también tenemos a Berta Valle, que es de Nicaragua, es cofundadora de la iniciativa Voces en Libertad, una expresión de las voces de los periodistas que tuvieron que huir de la dictadura ante la violencia, el acoso y la censura en Nicaragua después de abril de 2018. Tiene una maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School. Tiene experiencia en el trabajo de la industria de los medios de comunicación, organización sin fines de lucro y planificación de negocios. Exalumna de la comunidad Global Shaper en el Foro Económico Mundial. Berta habla más desde su opinión y perspectiva como periodista, dándonos antecedentes políticos de Nicaragua tras el estallido de protestas antigubernamentales y explicando la división entre la Iglesia Evangélica de Nicaragua. Les advierto que si le gustan a los comentaristas televisivos, les va a encantar Berta Valle. Vamos, Berta, le damos el micrófono y puede hablarnos. Muchísimas gracias. This invitation. A cancelar la traducción, ahora sí. Now, yes. She's muted. Berta, si me escuchas, si tú aprietas dos botones, el que dice Spanish y el que dice on mute original audio. Mute original. A ti mismo. Ok, entonces ahí estoy, lo acabo de poner. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No, ¿Me escuchan si hago así? No. For the panelists, to be able to hear her, you have to put Spanish as well. Tu micrófono. Sí, estoy poniendo Spanish. Berta, si me escuchas. ¿Ustedes me escuchan? Tu micrófono. ¿Sí? Ok, perfecto. Tienes que entonces, tu micrófono. Tienen que poner sus canales en español. So you have to place your channels in English. She's going to speak in Spanish. Thank you, Dr. Calvin, for
y por este espacio que creo que es importante en un país como Nicaragua, donde la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido coartadas. Creo yo que tener esta oportunidad de hablar ampliamente sobre temas de interés nacional es muy importante, y como bien decía el doctor Calvin, el tema de la religión en la política en Nicaragua es relevante porque a pesar de que Nicaragua es un país laico, sí hemos visto una gran influencia de la Iglesia en el quehacer político. Quiero iniciar diciendo particularmente que estamos hablando de cuál es la contribución de la Iglesia, cuál debería de ser ante las elecciones del 2021, pero como opositora al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quiero decir de que no existen condiciones para las elecciones del 2021. El pasado 14 de julio, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anunció las elecciones para el 7 de noviembre del próximo año. Y en su declaración, pues habla acerca de una facilidad que se les va a dar a los partidos políticos para inscribirse, una extensión del plazo. Y esto realmente contradice la demanda nacional que hay por hacer una reforma electoral donde se pueda garantizar elecciones transparentes, libres, observadas y adelantadas. Y también, por otra parte, es importante mencionar esto del contexto electoral, porque tiene que ver con la posibilidad de que haya una participación masiva y que no se repita lo que ha acontecido durante otras elecciones. Ahora, dicho esto, quiero compartir con ustedes un ejercicio que hice para poder ver desde una perspectiva de medios de comunicación en la creación de la opinión pública relacionada a las inclinaciones de las denominaciones religiosas ante la opinión que tienen hacia el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestro país, a partir del año 90, cuando hay una transición hacia la paz y la presidenta Violeta Barrios gana las elecciones, se puede ver claramente de que, como bien decía el doctor Kelvin, en Nicaragua, o más bien las denominaciones evangélicas y católicas no tenían una preferencia por el partido del Frente Sandinista. Y es interesante esto porque si hacemos una correlación entre los resultados de las elecciones generales en Nicaragua a partir del año 90 y el comportamiento de la preferencia del partido de gobierno, es divergente. Es decir, que en la medida de que el crecimiento de la iglesia evangélica en Nicaragua ha venido aumentando, los simpatizantes de Daniel Ortega han venido decreciendo, considerando, por supuesto, que las últimas elecciones hubo fraude electoral y realmente esa cantidad de votos que se reflejó no necesariamente son las reales. Y partiendo de esto, es interesante ver cómo los medios de comunicación han tendido a mostrar ante la palestra pública este comportamiento de las preferencias de los creyentes, sean católicos o evangélicos, y el comportamiento que tienen los gobiernos que han estado de turno. Y es interesante, yo quiero partir de unas encuestas donde se le preguntó a la ciudadanía sobre su denominación religiosa. Y según el Censo Nacional de 1950, había un porcentaje del 95% de personas que se denominaban católicas y únicamente el 4% se denominaban evangélicas. Luego, para 1995, hay un crecimiento de la comunidad evangélica hacia un 15% versus un 73% de
la comunidad católica. Y para el 2005, los denominados católicos bajan a 60% y los evangélicos suben a 21%. Finalmente, en la encuesta realizada por MIR en el año 2005, los creyentes católicos sumaban alrededor del 47% y los denominados evangélicos el 37%. Esto lo menciono porque es interesante también cómo el crecimiento de la iglesia evangélica se ha reflejado en la participación en el ámbito público. Y si miramos la participación de organizaciones políticas que vienen de líderes religiosos evangélicos, podemos hacer una conexión. Y en este sentido, estaba investigando cuáles eran las participaciones que ha tenido la iglesia evangélica a través de su liderazgo en el ámbito público, o a través del proceso electoral. Y encontré en un estudio que realizó la revista Envío en el año 1992, que ese año, en febrero, se había constituido el Partido de Justicia Nacional, que buscaba un espacio, una personería jurídica para poder presentarse a elecciones en el año 96. Y es interesante porque en la medida que hay una fuerza en el tamaño de la congregación evangélica, también hay una demanda natural por la participación pública. Luego, en el año 96, lo que pudimos ver en las elecciones fue el partido Camino Cristiano, que denominó como candidato a la presidencia al reverendo Guillermo Osorno, y luego este partido terminó plegándose a una de las corrientes tradicionales, ¿no?, del país. Luego, en el 2006, el pastor Omar Duarte dirigió el partido Movimiento Unidad Cristiana, que también fue absorbido por un partido tradicional. Y finalmente, en el 2014, el reverendo Saturnino Cerrato pide, ¿verdad?, o crea la Alianza Cristiana, Partido Alianza Cristiana, para poder correr en las elecciones del 2016. Y en el 2016, en esas elecciones, en el 2014, en esas elecciones vemos también a una coalición nacional por la democracia que incluye a partidos de corrientes evangélicas o cuyos líderes vienen de una corriente evangélica. Entonces, si miramos ese escenario, podemos ver, por una parte, una creciente comunidad evangélica en nuestro país que toma fuerza a nivel de fe, de creencia, de promoción del cristianismo, pero que también a su vez cobra fuerza en su incursión en las políticas públicas, en la participación pública. Esto es muy importante porque entonces hay un rol nuevo que la iglesia toma, o la iglesia evangélica toma en Nicaragua, y es poder hacer demandas a los gobiernos. Por ejemplo, ellos han participado muchas veces en tomas de decisiones. De hecho, cuando se da la reforma a la Constitución Política en el año 2013, vemos claramente a través de los medios de comunicación cómo hay una división entre la opinión de una corriente evangélica y otra, ¿verdad?, basado en la multiplicidad de denominaciones evangélicas. Entonces, con esto quiero pasar a un segundo punto, ¿verdad?, que tiene que ver con este rol de los medios de comunicación en la creación del imaginario colectivo. ¿Y por qué, creo yo, hay una cierta interpretación, hay una cierta percepción de que la comunidad evangélica apoya o ha apoyado al partido Frente Sandinista, ¿verdad? Sin embargo, y esto lo acaba de reiterar el doctor Calvin, históricamente la comunidad evangélica se ha alejado de la corriente sandinista por las violaciones constantes de derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, basta con que ustedes vayan a YouTube y busquen, que fue el ejercicio que yo hice,
Pastores Evangélicos Nicaragua Política. Y es impresionante la cantidad de notas periodísticas que emiten los canales oficialistas en Nicaragua. Dicho sea de paso, recordemos que a partir de la llegada de Daniel Ortega al poder, ha habido una censura constante a la libertad de prensa. Y la familia de gobierno terminó controlando los medios de comunicación más grandes. Actualmente, por ejemplo, en Nicaragua, en términos de canales de televisión, únicamente podemos identificar a 2 medios independientes. Otros que se posicionan como neutrales y la gran mayoría manejan un discurso basado en el discurso oficialista y propagandístico del gobierno. Por lo tanto, es interesante también ver en un proceso electoral cómo los medios influyen en la caracterización de qué sección de la iglesia evangélica o católica apoya o no a corrientes políticas. Entonces, en una nota, esto es un pequeño ejemplo, en una nota publicada por Canal 13, un canal oficialista, el 31 de octubre del 2011, se muestra a un pastor evangélico haciendo un llamado a los cristianos honestos y conscientes a darle el respaldo al Frente Sandinista. Las imágenes que se muestran detrás de ese líder son imágenes de las obras sociales que el gobierno estaba haciendo, y concluye esta nota haciendo una generalización de la iglesia evangélica y dice, tanto la comunidad evangélica, y esto lo cito, como la católica están sumados a la causa de este gobierno y al candidato del Frente Sandinista para las elecciones. Y me dediqué a ver muchas notas y puede verse una alineación de la noticia con el discurso oficialista. Y como resultado de eso, que lo que nos da una percepción en el imaginario colectivo de la sociedad nicaragüense, donde rápidamente catalogan a la comunidad evangélica como el gran respaldo al gobierno. Y ahora, con la crisis que ha habido en el 2018, vemos también un esfuerzo de parte de los canales oficiales por minimizar la labor que ha hecho la Iglesia Católica. Cuando la Iglesia Católica anuncia su descontento y su desaprobación ante las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, no vemos a los medios oficialistas dándole cobertura. Y como al final son la gran mayoría, la información que llega a la población pues no es tan amplia como esa repetición del discurso oficial. Entonces, en ese sentido, y esto lo pongo nuevamente, como les digo, por ejemplo, ustedes pueden hacer ese mismo ejercicio. Quiero poner la relevancia que tiene también poder fortalecer a medios de comunicación que puedan mostrar esa amplitud, esa diversidad que tiene esta preferencia religiosa y política en nuestro país. Por otra parte, también quería mencionar rápidamente que los medios de comunicación también pueden ayudar a visibilizar la diversidad de líderes políticos que provienen de las iglesias tanto evangélica como católica. En este sentido, me voy a referir particularmente al fenómeno que tienen las iglesias evangélicas. A diferencia de la Iglesia Católica y Monseñor va a poder compartir más detalles, tiene un mandato, tiene una directriz, tiene una jerarquía que convierte en un solo lenguaje su mensaje. En el caso de la Iglesia Evangélica en Nicaragua, por ejemplo, se han identificado alrededor de 10.000 templos que están asociados a más de 100 denominaciones, congregaciones, agrupaciones. Entonces, realmente no hay una voz oficial que pueda mostrar la postura de la Iglesia Evangélica. Se han hecho esfuerzos, por ejemplo, y puedo mencionar las diferentes agrupaciones, el Consejo Nacional de Pastores de Nicaragua, la Alianza Evangélica Nicaragüense, el Consejo Nacional de Iglesias Evangélicas en Nicaragua, el Consejo de Iglesias Evangélicas Pro Alianza Denominacional
y la recién formada Federación de Iglesias Evangélicas en Nicaragua. Son algunas de las organizaciones que han tratado de consolidar, digamos, esta coordinación de la Iglesia Evangélica. Y esto de cara a un proceso electoral es muy importante, porque la Iglesia Evangélica tiene una gran penetración organizacional a nivel nacional. O sea, la Iglesia, por su característica, ha podido llegar hasta los últimos rincones de nuestro país, y de ahí que podemos identificar a muchas comunidades rurales donde la Iglesia Evangélica ha crecido. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer que hay una gran fuerza en el tema de la formación cívica que la Iglesia puede aportar a la sociedad nicaragüense. Pero ciertamente podemos identificar a través de la información disponible que no se puede enmarcar una posición política de la Iglesia Evangélica, porque precisamente está basado en el líder individual que dirige la congregación. Por lo tanto, cualquier declaración que pastores evangélicos den a los medios de comunicación, que al final son los que emiten esta opinión, tiene que ser interpretada como una opinión reducida al círculo inmediato donde este líder religioso evangélico influye, ¿verdad? Y finalmente concluyo diciendo que hay una gran parte de la población nicaragüense que se denomina como evangélica, que ha rechazado contundentemente el actuar del gobierno sandinista de turno, y que no ha sido reflejado a través de las declaraciones que los líderes más visibles evangélicos han hecho. Y ejemplo de esto es lo que se pudo ver en la última encuesta que se hizo cuando se le preguntó a las personas que por quién votarían. Y si estamos hablando que la comunidad evangélica y católica, ¿verdad? Es alrededor de, que podemos decir, el 80%, 90% de la población nicaragüense, dijeron que únicamente el 24% respaldaban al Frente Sandinista. Entonces vemos a una iglesia católica y evangélica, o sea, vemos a creyentes condenando el actuar de este gobierno. Y ese 24% está también directamente correlacionado con el porcentaje histórico que ha tenido el Frente Sandinista, cuyo poder volvió con el 38%, que bien recordamos fue a través del pacto que se realizó. Entonces creo yo pues que la Iglesia tiene que hacer un llamado a sus fieles a que respeten sobre todo esos valores cristianos que Dios ha impuesto cuando hablamos de no matar, cuando hablamos del bien y del mal, y que va a ser muy importante no que la Iglesia manipule, digamos, a sus creyentes a votar o no por alguien, sino al hecho de ejercer ciudadanía, al hecho de reconocer que como cristianos estamos también llamados a incidir en las políticas públicas de nuestra nación, y que estamos llamados también a ser actores de cambio hacia el bien común. Very informative and very helpful. I want to Gracias, present to you Berta, what por we would- la información muy bueno, muy informativa. Y ahora vamos al punto principal de la conferencia. Monseñor Carlos Avilés, el vicario general de la Arquidiócesis de Managua y coordinador de la Comisión de Justicia y Paz, es pastor de Santo Cristo de la Colina en Managua. Si no conocen a Managua, es la principal de una de las religiones, de las
de la región, es el director de Casita Azul School desde 1995, es asesor del movimiento católico desde 1992 y líder de la Comisión de Justicia y Paz, el Monseñor Áviles. Fue al seminario, asistió al seminario Nuestra Señora de Fátima para estudiar filosofía y al seminario de Puebla para estudiar teología. Hizo cursos de formación sacerdotal en Roma, ordenado como sacerdote en 1989, 18 de noviembre. Tiene experiencia pastoral como rector del seminario durante 11 años y está muy dedicado a la pastoral juvenil y a la pastoral laica de la Iglesia Católica. Hoy, Monseñor Áviles compartirá con nosotros su perspectiva de la contribución de la Iglesia de Nicaragua en la elección del 2021. Buenos días, bienvenidos, Monseñor, y gracias por su participación hoy. Monseñor, tiene que activar su micrófono. ¿Se escucha? Bien, gracias. ¿Qué has hecho pues de mi persona? ¿Qué has realizado de mí? Referente pues al tema que han pedido con referencia al tema que me pidieron que me gustaría pues seguir me una gustaría presentación sencilla que hemos preparado, hacerles una presentación muy ¿verdad? sencilla en ese sentido, sobre la importancia de la Iglesia en las elecciones justas y democráticas. En las elecciones justas Nicaragua, como ustedes ya saben, Nicaragua, la Iglesia Católica tiene una amplia experiencia en las muy cuestiones electorales, que nos viene de que hemos vivido pues regímenes de izquierda y de derecha, to the importance of the church in fair and democratic. Y también que hemos vivido también gobiernos más o menos democráticos, lo cual da una vasta experiencia pues a toda la población también y un sentido pues sobre la cuestión política. Esta vocación a las elecciones y a la cuestión política le nace a la Iglesia por estar al servicio del pueblo. Y la importancia de la Iglesia en el tema de la elección democrática en el campo educativo, en el campo de la educación de las conciencias de las personas. La Iglesia siempre participará en política en un sentido amplio, no en un sentido partidista. La Iglesia está compuesta por la jerarquía, que son los obispos y sacerdotes religiosos, y por los laicos. En ese sentido, la Iglesia jerárquica no puede participar en iglesia política partidista. Los laicos sí. Los laicos católicos sí están llamados como una de las más altas expresiones de la caridad, el servir a los hermanos en el aspecto político auténtico. En ese sentido, pues, la Iglesia procura educar la importancia de la participación ciudadana en temas relacionados con el bien común y con toda la cuestión social. Educar sobre la importancia, por ejemplo, y responsabilidad del voto. Hacerle ver que todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido en condiciones normales, pues siempre que alguna ley no le prive a esa persona, pero toda la importancia de votar, la importancia de participar en cuestiones ciudadanas, recordar que el voto es secreto, que se vota en conciencia, que se debe votar por el candidato más idóneo para el bien común. Todo este tipo de educación en general, pues recordarla. En ese sentido, pues la Iglesia ha contribuido en los procesos electorales, ¿verdad? Por lo menos más de 50 años hay de experiencia de mensaje al pueblo en cuestiones electorales. Por citar algunos ejemplos,
está en la de 1972, la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, sobre los principios que rigen la actividad política de toda la iglesia como tal, por ejemplo, en el 72. En el 79, el mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua al pueblo nicaragüense, que cómo define, por ejemplo, lo que es una revolución. Dice este mensaje, este último mensaje citado: el fin de la revolución no puede ser otro que el de un lugar en el que el hombre se considere a sí mismo como un ser social. Esto es, como un ser humano consciente, libre y organizado para desarrollarse dignamente, sin fuerzas represivas, sin tiranía ideológica o económica que lo instrumentalicen en vez de liberarlo. El hombre es el camino cotidiano de la iglesia. Es necesario que la misma iglesia sea siempre consciente de la dignidad de la adopción diversa que obtiene el hombre en Cristo. Sí, es una cita de San Juan Pablo II. Repito, pues, en cuanto a la contribución de la iglesia, continuamente se presentan decálogos sobre elecciones, ¿verdad? Como les decía, pues, la importancia de enseñarle a la gente de que debe participar en cuestiones sociales. Porque a veces la gente sencilla piensa, no, ¿para qué? Eso no sirve, la política no sirve para nada. Entonces, la conciencia de que la política no es mala, la han hecho mala algunos políticos. Entonces, que hay que participar. Por ejemplo, que hay que saber que el voto es secreto, que hay que saber que debo tener en conciencia votar por aquella persona más idónea que represente los intereses del bien común de la nación, ¿verdad? Incluso también objetar en conciencia leyes injustas, como se dio en mediados de los 80 con la ley del servicio militar patriótico, supuestamente, pero la iglesia hizo el llamado a objetar, a no hacer o no obedecer esa ley de servicio militar porque era mandar a una guerra fratricida. ¿Verdad? O abstenerse de votar cuando no hay condiciones que respeten el voto. En este sentido, es importante la importancia de la iglesia en un país como Nicaragua, que es predominantemente religioso. Las personas están esperando siempre una orientación de conciencia, una orientación lo más clara posible. Gracias a Dios, la iglesia, por estar inserta en el pueblo de Dios, refleja la realidad de la sociedad en que vive. Es un deseo y ha sido una práctica de los obispos y de todos los sacerdotes de hacer presencia hasta en la última comunidad, en el último caserío del país. Y por eso se tiene la experiencia de primera mano del sentir del pueblo. Y la iglesia misma refleja la sociedad en que vive. Y si hoy el pueblo está siendo reprimido o perseguido, la iglesia está sufriendo lo mismo. La injusticia de las cárceles políticas, carcelados políticos, la iglesia lo está sufriendo también. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la iglesia está inserta en la realidad social en que vive. En ese sentido, pues por eso en 2018 se puso de manifiesto algo que ya lo hacemos desde hace mucho tiempo, y acompañar a nuestras comunidades. Cuando andábamos, cuando fuimos a las marchas y esto, íbamos porque ahí iba nuestra familia, ahí iba nuestra comunidad, ahí iban nuestros fieles, ahí iban nuestros amigos. Entonces el sacerdote no puede quedarse, tiene que ir donde están sus amigos, donde están sus fieles, donde está su familia. Porque, repito, la iglesia refleja lo que la sociedad es. Por eso, pues, estamos organizados para hacer presencia en todos los caseríos, en barrios. Hace conocer la realidad de primera mano sobre cualquier tema, y en ese sentido el papel de la iglesia, repito, es de buscar una educación integral y humanista de las personas. Es decir, el desarrollo y salir de la pobreza será en base a la educación. Mientras más integral esta sea,
Y mientras más humanista sea, es decir, centrada en la persona, centrada en el valor y en el respeto de los derechos de la persona, mientras más sea esa educación y más humanista sea, es la labor de la iglesia. También presentaba el rol de la iglesia en la crisis de 2018, referente a las próximas elecciones. A partir del 2018 continuamos de una forma más clara, acompañando al pueblo en sus más justas y legítimas aspiraciones, como son la paz, el auténtico desarrollo, ¿verdad? El derecho a trabajar, derecho a educarse, derecho a la libertad, derecho a expresarse. Y digo todo esto que pareciera muy simple, pero lo digo en contraposición a qué es lo que hace falta en nuestro país. No ha habido un auténtico desarrollo. Lo que ha habido en nuestra patria ha sido a veces sistemas económicos muy simplistas, ¿verdad? O el paternalismo estatal de los gobiernos de izquierda socialista, o el otro extremo, ¿verdad? Que es el capitalismo salvaje, que rige solo la oferta y la demanda sin ningún compromiso social, que es lo que veníamos viendo en los últimos 20 años atrás. Un capitalismo salvaje en donde solo se enriquecía el sector privado y el gobierno, y el pueblo seguía sin empleo, sin desarrollo, sin educación, sin salud, ¿verdad? Por eso, el 2018 representa apoyar en las aspiraciones de paz, las aspiraciones del deseo, del desarrollo auténtico del pueblo, del derecho a trabajar. Aquí es escandaloso la tasa de desempleo. Yo me admiro cuando en Sudamérica, por ejemplo, algunos países dicen estamos en 18% de tasa de desempleo y se escandalizan. Acá en nuestra patria, 60, 70% de desempleo, podríamos hablar de tasa de desempleo. Porque aquí el gobierno te pone como empleo el que vende agua en la esquina, en el semáforo, el que vende prensa, el que te lo pone como si fuera un empleo. Y eso no es ningún empleo, eso son casi mendicidad la que hay en los semáforos, pues porque no hay otra cosa en que trabajar. Entonces, el derecho a trabajar, el derecho a educarse, a escoger cómo quiero que eduquen a mis hijos, no existe. El derecho a la libertad, el derecho a expresarse, son, la iglesia pues en ese sentido ha reafirmado su deseo de estas justas aspiraciones del pueblo. Por eso durante las protestas abrimos los templos, ¿verdad? Con un espíritu humanista y pacifista. Humanista en el sentido que podían entrar todos. Y así lo hicieron. Se atendió a gente que andaban en protestas, estudiantes y gente del pueblo que andaba en protestas, así como también se fue a ayudar a policías que detenían la gente que protestaba en los tranques. También asistimos a liberarlos y a entregarlos a su familia. El gobierno decía, entréguenlo al cuartel de policía, y la gente y los mismos policías decían, no, nos vamos a ir con nuestra familia. Y esa labor también se hizo. Quiero poner de manifiesto pues que es un espíritu humanista y sobre todo pacifista, sin ningún espíritu de alentar violencia, de lo cual ya estamos cansados de muchas guerras en nuestra patria. Y el gobierno eso es lo que quisiera, que estuviéramos armados, y por eso acusa a la iglesia de esconder armas, de tener armas, lo cual es totalmente falso. Porque ellos desearan una guerra así abierta, y eso no, por eso quiero recargo pues que abrimos los templos y apoyamos las protestas con espíritu humanista y pacifista. Esto ha llevado al disgusto del gobierno actual, que ha tildado al gobierno, a la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que es la máxima expresión de los obispos pues, en nuestra patria,
Desde hace 2 años atrás, en estas fiestas del 19 de julio, la tildan de golpistas que quieren organizar un golpe de Estado y los acusan también de terroristas. Si esto hacen con los más altos líderes de nuestra iglesia, ¿qué no harán con cualquier fiel católico, ¿verdad?, que han caído presos, que han sido golpeados, que han sido reprimidos, que han sido secuestrados, ¿verdad? Por ese sentido de apoyar al pueblo en sus justas demandas. Para las próximas elecciones esperamos se escuche la voz de la iglesia en el campo ético y moral, que lo vamos a hacer. Va a haber que instruir nuevamente al pueblo y decirle qué hacer ante el fenómeno que se aproxime de elecciones, qué hacer, cómo hacer, qué es lo que se debe hacer, ¿verdad? Repito, por su vasta experiencia en el campo de la política en general. Eso es lo que nosotros esperamos, que orientar a los creyentes y a toda la gente de buena voluntad, orientarle en este sentido. En cuanto a la violación de derechos humanos, eso es indiscutible. Es una realidad innegable y no se ve ningún cambio el que este gobierno viole derechos humanos y viole la libertad religiosa de los fieles en este contexto electoral. El pasado domingo, 19 de julio, fueron irrespetadas celebraciones y templos en Matagalpa, en León, en Managua. Aquí mismo, donde yo celebro, pasó una caravana tirando morteros y gritando y con música a todo volumen. Pero pues no, eso no amedrenta, ¿verdad? Siempre existe la presión sobre los empleados públicos. Son obligados a asistir a actos masivos. Siempre persiste la infiltración de las personas para grabar las homilías que hacemos nosotros en la misa. Eso lo tenemos requete comprobado, que envían gente a la iglesia para grabar y escuchar qué es lo que nosotros predicamos y decimos. Y lo que predicamos y decimos es la verdad, y denunciamos la injusticia y decimos la verdad de lo que está pasando en el país. Paramilitares y policías toman placas de vehículos de fieles que asisten a misa, ¿verdad? El mismo arzobispo de Managua, que es cardenal de la iglesia, podemos decir la máxima autoridad, pues la policía le toma foto en la calle como para indicarle que lo están vigilando, que está siendo vigilado, ¿verdad? Él le responde pues echándoles una bendición, pero es un gesto intimidatorio de decir: te estamos siguiendo, te estamos vigilando, te estamos viendo, te estamos tomando fotos. En ese sentido, pues, el riesgo de la violación de derechos humanos, eso es claro, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, pues, la iglesia tiene claro todos estos papeles que acabamos de decir. Esto que están viendo ustedes actualmente es una cuestión que hicieron. La iglesia tiene claro su papel iluminador sobre cuestiones éticas o morales en medio de una sociedad pluralista. La iglesia no pretende ni obtener el poder ni cuotas de poder en ningún sentido. La iglesia hace su aporte como institución al bien común, claros de que estamos en una sociedad pluralista. Si un candidato apoya una agenda liberal, pues no nos interesa, siempre y cuando respete la voluntad de los demás, siempre y cuando actúe en uso de razón, ¿verdad? Razonando, dialogando, hablando los problemas, y sea capaz de admitir cuando las equivocaciones y aceptar la verdad. De tal manera, pues, que tampoco sería salir de un tipo de gobierno a que venga otro a querer imponer ideas. Pero siempre vamos a abogar, estando claro, pues, que estamos en una sociedad pluralista. La iglesia no pretende tener la última palabra en temas de las que no somos expertos, como la ciencia, la economía, la política partidista, pero siempre
mantener una opinión sobre lo que es correcto o no para el ser humano. Esto es la ética, esta es la moral. No caer en esclavitudes por razones ideológicas o económicas o de ningún tipo. La ley de Dios es lo único que exigimos, el amor, la misericordia. Estas deben estar presentes en todas las relaciones humanas, porque si están ausentes, no puede haber auténtico desarrollo de las personas. Amor, misericordia, paz, justicia, verdad, desarrollo auténtico de las personas. Todo ello es lo que la iglesia va a impulsar, repito, abierta a una sociedad pluralista, ¿verdad? No queremos manipular y decir, no es que el gobernante o el no gobernante va a hacer esto, va a hacer esto. No, de ninguna manera. Simplemente es repito, una educación en conciencia ética, moral sobre lo que debe ser, pues, el bien común de un país. Y a eso es a lo que se limita la iglesia. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, pues con gusto, ¿verdad? Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias por la presentación, Monseñor. Quiero decirles al resto del público que no es ninguna... Estoy escuchando... se me corta el audio cuando el señor Teobaum habla. Tiene que poner en mute el micrófono. Gracias. Sí, ahora estoy bien. Sí, creo que sí. Lo siento. No se nos está acabando el tiempo porque hemos ido más largo, pero creo que es muy importante al menos responder algunas de las preguntas. Tuvimos algunos problemas con el tiempo debido a la necesidad de translecciones. Irela, ¿por qué no tomas el micrófono y al menos hacemos una o dos preguntas? Gracias, Teos. Gracias a todos nuestros panelistas. Gracias por haber hablado hoy. Hemos recibido muchas preguntas anticipadas y el Monseñor Carlos Áviles respondió también en su presentación. Pero ahora tenemos una pregunta que dice: gracias por la participación, fue muy informativa y quieren saber entre la conexión entre la iglesia y la plataforma democrática que no está en la Declaración Nacional. ¿Cuál es el nivel de coordinación entre ambas plataformas y la iglesia en las elecciones de Nicaragua? En ese sentido, la iglesia trabajó por coordinar la alianza en el periodo del diálogo, que fue previo a mayo del 2018, ¿verdad? Cuando se da lo del diálogo nacional. Pero a partir de terminado el diálogo, ¿verdad? Solo quedamos algunas comisiones como la de verificación y seguimiento del diálogo, pero después el gobierno ya no siguió queriendo reunirse y entonces el diálogo pues ya no continuó. El año siguiente quisieron hacer no un diálogo, sino una negociación y de ahí se ha perdido toda conexión entre iglesia y a la alianza cívica o pues estos representantes de la sociedad civil. Solamente de manera extraoficial, pues ha habido alguna consulta y se orienta
en la línea, pues, repito, ética, moral, es lo que podemos ofrecer nosotros, los valores, evitar la corrupción, dialogar o negociar siempre claramente con todas las cartas sobre la mesa, no hacer arreglos y negociaciones por debajo de la mesa o a espaldas del pueblo, no, esto tiene que ser lo más claro posible. Son recomendaciones en general que se da, pero sí se ha perdido totalmente. La Universidad Juan Pablo II este año, pero desgraciadamente fue la pandemia, tuvo que ser virtual, ofreció una formación en esa línea, pues a políticos y a líderes comunitarios, ofreció un curso amplio sobre doctrina social de la Iglesia, en ese sentido, pues, de orientar ética, moralmente, sobre los aspectos políticos, pero así formalmente no hay ninguna relación. Me gustaría, si me permiten, hacer un comentario adicional. En relación, esa es digamos, el esfuerzo que hace la Iglesia Católica, pero también desde la Iglesia Evangélica hay una gran presencia de líderes evangélicos en la coalición nacional, porque precisamente uno de los partidos que sí está constituido y tiene casilla, que es el Partido de Restauración Democrática, liderada por el reverendo Saturnino Cerrato, ofreció su casilla del partido a la coalición nacional de cara a las elecciones del 2021. Entonces, sí están participando directamente con la coalición en la organización territorial, etcétera, pero nuevamente repito, debido a la diversidad que tiene la Iglesia Evangélica, pues no podemos decir que en su totalidad coinciden con esta visión hacia la coalición nacional de cara a las elecciones. Thank you. Gracias, Berta, por tu participación. No tenemos más tiempo para preguntas, pero ha sido fantástico tenerlos y lo siento que nos hayamos extendido. Voy a poner en la pantalla la información de contacto para enviar preguntas o comentarios. Con todo gusto me lo pueden enviar a ig@usa.org. Pueden visitar nuestro website. Fue grabado este webinar y va a aparecer en el canal de YouTube. Voy al Teo entonces por cualquier conclusión. Gracias. Es difícil poder decir algo más. Gracias a todos los panelistas por estas excelentes presentaciones que aclararon muchas preguntas y generaron muchas otras también. Bien, el proceso de democracia, esto fue muy importante, escuchar directamente a alguien en un puesto tan alto. Y yo quisiera decir que obviamente cualquier pregunta que no sea tratada aquí se va a responder más tarde, así que pueden enviarle un email a Irela y nosotros lo contestamos. Con todo esto, estamos tarde ya, así que les agradecemos muchísimo a todos, a Carl Smith, que puede ir a dormir ahora, Berta, fue fantástico, Monseñor, fue un placer, Josh Hodges, fue un honor escuchar su presentación. Y el compromiso que usted nos dio en nombre del gobierno de Estados Unidos. Gracias.